Bueno, la clase del día de hoy se la voy a dedicar a un tema que me gusta bastante y que es muy importante para ustedes, como para que cierren este ciclo o este curso entendiendo como de algo que es también la cereza del pastel, le podría decir yo, de las estrategias del marketing o de conceptos de marketing, en donde hablaremos sobre lo que es el marketing de experiencias, otros lo llaman marketing experiencial o marketing sensorial. Y aunque este apunta sobre todo al mundo presencial, ¿cierto? Porque es donde los seres humanos pues tienen los 5 sentidos dispuestos para vivir una experiencia en su máximo esplendor. También vamos a analizar cómo lograr llevar esto del marketing de experiencias al mundo digital, ¿cierto? Con herramientas que claramente pues, nos están dando la oportunidad de lograr también conectar varios sentidos hacia pues todo esto que son, todo este concepto de marketing digital. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación y iniciamos. Bueno, como les digo, el marketing de experiencias enfocado en lo digital va a ser el tema del día de hoy. Sin embargo, antes voy a ponerles un video que ilustra muy bien, o pues, mejor dicho, es de una compañía que se dedica a desarrollar y diseñar experiencias de marketing multiformato utilizando tecnología y que de alguna forma nos va a ilustrar mejor este tema de lo que es el marketing de experiencias. En ese video vemos un montón de experiencias multiformato, ¿cierto? Algunas digitales, otras en arquitectura, otras en eventos, en conciertos, pero pues al final todas experiencias que en alguna forma conectan con su audiencia, los hacen vivir algo distinto
y como dice la RAE, logran que las personas sientan, conozcan y presencien algo que en este caso pues es sorprendente, innovador, cautivador, atractivo, ¿cierto? Informativo en muchas ocasiones, entretenido y que al final pues lo que busca es sobre todo conectarse con las emociones de las personas. Cuando hablamos de marketing de experiencias, nos referimos a las estrategias de marketing que consisten en crear experiencias para conseguir llegar a clientes de forma creativa, memorable y sobre todo creando vínculos emocionales entre los consumidores y las marcas. Entonces, de esta forma podemos de alguna forma entender lo que es esto del marketing de experiencias. Pero ahora bien, vamos a ver qué es lo importante del marketing de experiencias, cuáles son los aspectos claves que tiene el marketing de experiencias. El primero es que busca impactar los sentidos, ¿sí? En esta estrategia de marketing, quienes diseñan estas experiencias buscan entender muy bien cada uno de los sentidos que tenemos presentes los seres humanos, como lo son la visión, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, ¿cierto? Que claramente están conectados también a una ciencia conocida como neuromarketing, porque obviamente todos los impactos sensoriales, pues al final, pues donde los procesamos es en nuestro cerebro, ¿cierto? No propiamente en el sentir. Y por ende, es una estrategia de marketing bien avanzada, ¿cierto? O sea, es una estrategia de marketing bien impactante, digámoslo así, que busca pues realmente ir más allá de las estrategias tradicionales y en eso es donde logra un gran pues un gran avance. Lo siguiente es que favorece el TOM. ¿Qué significa el TOM? En inglés son las siglas de un término muy utilizado en marketing que significa top of mind. ¿Y qué traduce top of mind? Pues en el tope de la mente del usuario. Y eso quiere decir que a través del impacto que podemos lograr en los sentidos, ¿cierto? Vamos a lograr posicionarnos en el cerebro de las personas a través de mensajes claves, de estímulos que al final pues van a generar también unas reacciones o unas acciones específicas en los usuarios al momento de ver nuestras marcas o de recordar uno de nuestros mensajes o de recordar una de nuestras experiencias. Entonces, miren, varias de las marcas más posicionadas en el mundo, pongamos un ejemplo, Coca-Cola, han logrado su éxito, pues no solamente en principio pues por el gusto de su producto, ¿cierto? Por las características de su producto, sino porque han invertido mucho en crear experiencias que se conecten con las emociones de los usuarios, que entienden bien cómo conectarse con los sentidos y por ende se posicionan muy fácilmente en la mente de las personas. Aparte, pues de lo que es el branding, ¿cierto? De que veamos Coca-Cola por todo el lugar, con las conexiones emocionales favorecemos ese posicionamiento de la marca en las mentes. Lo siguiente es que nos ayuda a mejorar la conversión de leads. Recordemos bien que leads significa clientes potenciales y en este sentido, este tipo de estrategias son muy
digámoslo así, viables y muy recomendables cuando buscamos realmente lograr mejorar la conversión de leads de nuestros negocios o de nuestras empresas. Bueno, lo siguiente es que el marketing de experiencias puede ser omnicanal. Como vieron en el video, ¿cierto? No importa si en algún punto tenemos que trabajar una experiencia que los usuarios van a vivir en internet o que los usuarios van a vivir en un evento o que los usuarios van a vivir a través de un teléfono, ¿cierto? De una llamada o en su casa. Bueno, independiente del formato y del canal, siempre vamos a poder diseñar una experiencia de usuario que busque conectarse con el máximo de sentidos posibles que logremos impactar a través de ese canal, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una experiencia web, pues seguramente vamos a poder impactar sentidos como la visión, el audio y bueno, y de pronto el tacto en términos de las teclas, del mouse o del dispositivo que tengamos, ¿cierto? Para controlar la computadora o el teléfono y demás. Pero si estamos hablando de un evento o de un concierto, es posible que tengamos la capacidad de impactar todos los sentidos, incluyendo el gusto, el olfato, ¿cierto? Entonces, y si hablamos, por ejemplo, de solamente una llamada de un call center o algo así, pues muy seguramente allí podremos impactar solo un sentido, que es el del audio, pero no obstante, ahí es donde tenemos que entender igual cómo diseñar esa experiencia, ¿sí? Y eso es lo importante de esta característica o de este aspecto relevante del marketing de experiencias, y es que es omnicanal, nos da la capacidad de cualquier canal. Lo siguiente, mejorar el ROI. O sea, las experiencias de marketing dan la posibilidad de tener un retorno de la inversión publicitaria o de la inversión en marketing que hace la empresa mucho más rápido que otras estrategias más tradicionales o inclusive estrategias como el marketing digital. ¿Por qué? Porque en gran medida cuando diseñamos experiencias de marketing buscamos reunir a las personas para que vivan el mensaje, para que experimenten la marca, y teniéndolas ahí en directo muchas veces es más fácil lograr, por ejemplo, los cierres o las conversiones de ventas, que al final pues nos van a devolver ese retorno de la inversión. Ahora, cuando lo trasladamos también a lo digital, el factor en vivo, el factor que puede que se pierda un poco con la automatización y demás del marketing, ¿cierto? Pero cuando utilizamos, por ejemplo, eventos virtuales, eventos digitales como estrategia de marketing digital, tenemos esa misma oportunidad de tener a las personas reunidas, cautivas, darles el mensaje, llevarlos a despertar sus emociones y pues llevarlos también a lograr un call to action, que es que se registren a un curso, por ejemplo, o que compren un producto con un descuento específico en ese mismo momento. Entonces también nos dan la posibilidad de mejorar ese ROI. Bueno, siguiente, son ideales para cuando queremos hacer un lanzamiento de producto. Y es allí cuando realmente tenemos que diseñar una experiencia de marca para que ese producto tenga una introducción en el mercado adecuada y se posicione en la mente de los usuarios, mejore la conversión de leads. Obviamente, cuando se piensa o se diseña en un lanzamiento de producto, muchas empresas buscan hacer una experiencia omnicanal, o sea, que el usuario lo viva en diferentes canales y así tener un mayor alcance, ¿sí? Y se conecta con lo siguiente, que es crea recuerdos memorables, que es lo importante muchas veces de esos eventos de lanzamiento, lograr impactar
a nuestros clientes o a nuestra audiencia de tal forma que ellos siempre recuerden, por ejemplo, ese evento o esa activación o ese en vivo que hicimos en una red social o en nuestro YouTube o en nuestro website, ¿cierto? Que al final eso sea algo que se grabe también en su memoria, no solamente en la mente, porque recuerden que nosotros podemos tener mucha información, ¿cierto? Recopilada en la mente, pero los recuerdos memorables son los que además se conectan con las emociones, como viene el siguiente punto, y cada vez que lo recordamos vamos a sentirnos igual que cuando estábamos viviendo la experiencia. Y por eso es que también cuando estamos diseñando experiencias de marketing, debemos buscar que esa experiencia, al impactar los sentidos, despierte las mejores emociones en el usuario. Estamos hablando de que despierte sensaciones de paz, de tranquilidad, de felicidad, de entusiasmo, de optimismo, de sorpresa, todas esas emociones que realmente son las que crean recuerdos memorables, felices, ¿cierto? Y que por eso les digo, después cuando el usuario vea nuestra marca o se acuerde de ese momento específico de campaña, allí entonces vuelva a sentirse como esa primera vez. Bueno, ¿y cómo hacemos para diseñar experiencias de marketing o marketing de experiencias? Que es lo mismo. Pues miren, aquí vuelvo y les presento la metodología Design Thinking, que es donde es una metodología centrada en el usuario y por ende nos funciona muy bien para este estilo de estrategias, en donde pues tenemos 4 momentos importantes. El primero, la experiencia del usuario, en donde nos centramos en la comprensión, la observación y el análisis, ¿cierto? De las condiciones psicográficas, demográficas de esas personas que llamamos clientes ideales o de ese mercado objetivo, donde definimos también las problemáticas que entraremos a resolver con nuestra estrategia de marketing, y de allí pasamos a un segundo momento que es la ideación. Cuando ya tenemos ese análisis del problema que vamos a entrar a resolver, ahí es donde entra en juego nuestra creatividad para idear estrategias innovadoras o ideas disruptivas dentro de lo posible que tengan la capacidad pues de solucionar esos problemas, ¿cierto? Y no solo eso, sino de lo que estábamos hablando hacia atrás, de conectarse con los sentidos de nuestros usuarios, de entregarle un mensaje estratégico, de posicionar nuestra marca, de generar el call to action para la conversión o el cierre de ventas, bueno, todo lo que claramente responde a los objetivos también de marketing o de negocio. Pero en esta fase de la creatividad también tenemos algo importante, y es que las ideas, si algo me ha dejado la experiencia en diferentes industrias creativas, es que las ideas hay que prototiparlas, hay que bajarlas de ese mundo de las ideas, ¿cierto? Y aterrizarlas, así sea en un sketch, en un boceto, en un escrito, en una maqueta, en cualquier formato que nos sirva para probar y visibilizar esa idea. Y luego, en esa etapa en donde se fusiona la creatividad y la selección, entrar en ese ajuste de la idea de acuerdo al prototipo, en el testeo de la idea, ¿cierto? Empezar a probar esa idea, a ver qué tan funcional es, qué tan bien recibida es por nuestro público objetivo, nuestro cliente ideal. Y ya luego de tener esos momentos definidos, llevarla a una implementación, a una ejecución exitosa. Entonces, miren, como lo decía,
Steve Jobs, quien para mí fue un mago en crear experiencias de usuario, precisamente, en crear experiencias de marketing. Él decía, miren, es más importante la experiencia que el producto mismo. Y allí, en esa frase, entendemos eso precisamente, que a veces los emprendedores o las empresas nos centramos en el diseño del producto, en sus características, en sus beneficios, en lo más relevante. Invertimos en tecnología, invertimos en estudios de mercado, bueno, o inclusive, pues a veces ni siquiera sucede eso, pues los emprendedores van más, digamos, a ciegas en términos de ese diseño y desarrollo del producto, pero nos olvidamos de la experiencia del usuario, ¿sí? O sea, la experiencia de uso, cómo esa persona va a vivir ese producto o ese servicio, ¿sí? ¿Qué emociones queremos despertar? Como les estoy diciendo, cuando viva ese producto. Y allí es donde realmente está el éxito del diseño de los productos o de servicios, porque esto aplica para ambos. Entonces, miren, ya después de haber visto eso que nos decía Steve Jobs, que claramente ha creado tal vez los productos más disruptivos de nuestro siglo, ¿sí? Que hoy todavía siguen muy posicionados en el mercado, aún después de su muerte, ¿cierto? Eso básicamente dejó un legado para la humanidad. ¿Cuáles son los pasos para crear una experiencia de marketing? Son 10 pasos estratégicos que les voy a contar aquí y que se alinean muy bien a lo que también es crear una una estrategia de marketing digital. Entonces veamos cómo es. Primero, entiende a tu audiencia. Luego vamos a entrar a definir el mensaje. Tercero, vamos a entender el espacio, el tiempo y el lugar determinado en donde se va a entregar la experiencia. Cuarto, la búsqueda de la innovación. 5, cómo conectar los sentidos. 6, cómo elaborar un plan detallado sobre la experiencia. 7, desarrollar el prototipo. 8, llevar a la ejecución la experiencia. 9, medir el resultado. Y 10, corregir y avanzar. Porque eso también quiero que entiendan, el marketing de experiencias no es una ciencia formulada, por decirlo así, que tenga una fórmula para el éxito, ¿sí? Estos 10 pasos lo que les presenta es el orden lógico a la hora de entrar a desarrollar una experiencia de marca. Empezamos con el primer punto. Entiende a tu audiencia. Y creo que esto es algo que es común en el diseño de cualquier estrategia de marketing. Es la base. Si no entendemos a nuestros usuarios, ¿cómo pretendemos llegar a ellos? Entonces, mire, primero, ¿para quién estamos creando valor? ¿Sí? Vamos a hacernos unas preguntas claves, unas preguntas estratégicas, que esas mismas respuestas nos empiecen a entregar esa información clave para ir desarrollando nuestra estrategia. Entonces, primero eso. Lo segundo, aquí empezamos a evaluar el tema sensorial y el tema emocional. ¿Qué les emociona? ¿Sí? ¿Qué experiencias similares ha vivido? Con esta pregunta salimos a hacer también una referencia de competidores que puedan haber hecho experiencias como las que queremos diseñar, o en su defecto pues referentes también. No necesariamente tienen que ser competidores, pueden ser referentes de cualquier industria que puedan haber creado algo como lo que nos estamos imaginando para nuestras marcas.
Y de igual forma, si somos una marca con experiencia ya en este tema, ¿cierto? En marketing experiencial, pues también entrar a analizar las experiencias a priori que hemos diseñado para ver, pues también el aprendizaje que nos dejan esas experiencias, como lo vieron en el punto 10, porque esto es algo cíclico y es mide, ajusta y avanza. También, ¿qué queremos que hagan al vivir la experiencia? Ese famoso llamado a la acción, ese call to action que ha sido transversal en este curso, ¿cierto? Si ustedes ven, cuando diseñamos marketing, al final lo que buscamos es que las personas hagan algo cuando reciban el mensaje o cuando vivan la experiencia en este caso. Y ese algo, pues debe apuntar hacia nuestro producto, nuestro servicio, hacia la conversión de las ventas. Y claramente, esto también, ¿qué queremos que sienta al vivir la experiencia? Clave, ¿sí? ¿Qué lo emociona? Es lo que nos va a entregar como la información clave de cómo hacer que viva la experiencia o qué queremos que haga al vivir la experiencia y qué queremos que sienta al vivir la experiencia. Miren, Gastón Bachelard decía esto: una experiencia bien realizada es siempre positiva. O sea, si nos tomamos el trabajo de crear buenas experiencias de marketing, para nuestros usuarios siempre van a ser bien recibidas. Siempre es siempre, ¿sí? Lo contrario a esto es que si a veces improvisamos con el diseño de las experiencias de marketing y por el afán tenemos, por ejemplo, unas buenas ideas pero mal ejecutadas, eso se nos puede revertir y al revés vamos a generar es una experiencia negativa en el usuario que, pues, así como las positivas favorecen el ROI y las ventas, las negativas van en contra de él. Entonces, bueno, hasta allí el primer punto, entiende a tu audiencia. Ahora vamos al segundo punto que es clave y es define el mensaje. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir ese mensaje? Y es que allí necesitamos también un pensamiento estratégico de comunicación, ¿cierto? En donde claramente aquí vuelvo y les presento unas preguntas claves para este segundo paso. Y es, primero, pues básico, ¿cuál es el mensaje que vamos a comunicar? En el caso de las marcas, y por experiencia les digo que a veces quienes están detrás de las marcas o los empresarios, los emprendedores, quieren decir muchas cosas al mismo tiempo, pero no entienden cuál es el verdadero mensaje estratégico que le debes entregar a la persona con esa experiencia, ¿sí? Con esa experiencia que estás diseñando. Llámese web, llámese aplicativo, llámese juego, llámese evento, lo que sea. ¿Cuál es el mensaje clave que queremos comunicar a través de esa herramienta o de esa experiencia? Segundo, ¿cómo lo vamos a comunicar? Y aquí ya entra ese pensamiento estratégico, ¿no? Mire, yo voy a diseñar un evento digital para comunicar ese mensaje. O básicamente voy a utilizar una estrategia de un videojuego que comunique el mensaje. ¿Sí? En este caso hablando de temas digitales, ¿cierto? O vamos a volverlo más complejo. Voy a diseñar una experiencia que funciona a través de WhatsApp, con contenidos que se envían a través de WhatsApp. Entonces, allí ya empezamos a analizar el cómo vamos a comunicar el mensaje y eso un poco nos dictamina este siguiente punto y es qué herramientas necesitamos para comunicarlo. Entonces, si yo digo, voy a crear una experiencia de contenidos para WhatsApp, pues, ¿qué herramientas necesito para comunicar ese mensaje?
Pues seguramente un difusor de mensajes masivos de WhatsApp. Segundo, pues de pronto el creador de contenidos o las herramientas para crear contenidos, ¿cierto? O sea, bueno, todas las herramientas que nos sirvan tanto para la preproducción, la producción y obviamente la distribución del mensaje. ¿Cuándo vamos a comunicarlo? Esto es clave también. Allí empezamos a pensar en tiempo, ¿cierto? En tiempo cronológico. Bueno, puede ser una fecha específica o puede ser un momento determinado del funnel de ventas también, ¿cierto? Porque podrían haber momentos específicos del funnel en donde existan unas experiencias de usuario que nos ayuden a convertir las ventas. ¿Qué queremos que hagan al recibir el mensaje? Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, si por ejemplo lo implementamos dentro de una estrategia de funnel de ventas con una automatización y sabemos que cuando el usuario llegue al momento del deseo, allí vamos a hacerlo vivir esa experiencia y al terminar de vivir la experiencia, ¿qué queremos que haga? Por ejemplo, que agende una cita o que compre el producto o que llame al asesor, bueno, cualquier llamado a la acción en el caso del marketing digital. ¿Cómo queremos que comparta el mensaje? Y esto es clave, ¿sí? Y sobre todo en marketing digital, pues tenemos herramientas para que cuando un usuario vive una buena experiencia, automáticamente después comparta esa experiencia a otros usuarios, nos genere voz a voz digital que nos permita llegar a más clientes potenciales, ¿sí? Entonces eso es estratégico. ¿Cómo queremos que comparta el mensaje para que sea viralizable, para que sea visible en el canal que lo estamos diseñando? Bueno, miren, Sigmund Freud, quien era un experto en psicoanálisis, ¿cierto? Entendía muy bien a las personas, hablaba de que solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. Y creo que esta frase es muy buena, más que en términos de marketing, creo que aplica a la vida como tal, porque creo que todos lo hemos vivido. A veces un consejo no es el mejor, la transmisión del conocimiento puede llegar a las personas y muy seguramente habrá quienes digamos que lo apropien y lo apliquen en sus vidas, en sus carreras y demás, pero en la realidad las personas se construyen solamente a partir de sus experiencias personales. Y si trasladamos esto al marketing, es allí cuando la personalización del marketing entra a jugar un papel importante. Y es por eso que aunque claramente tenemos que diseñar mensajes masivos, a veces experiencias que se vivan de forma masiva, lograr que ese mensaje de alguna forma vaya personalizado, que algunas características de esa experiencia se puedan personalizar para lograr que esa persona lo identifique, lo acepte, lo asocie y pues también ejecute esa acción que esperamos que haga después de. Miren, tiempo y lugar, escenario, todo esto es clave a la hora de diseñar una experiencia de marketing. Y es por eso que también las preguntas claves que debemos hacernos para crear una buena experiencia es ¿dónde los usuarios van a vivir la experiencia? Esto apunta al canal, ¿cierto? Una cosa es un usuario haciendo una llamada a un call center, otra cosa es visitando un sitio web, otra cosa es en su hogar,
otra cosa es en un concierto. Bueno, en esos diferentes canales tenemos que tener claro nosotros primero dónde va a ser, ¿cierto? Segundo, ¿cómo? ¿Cómo va a vivir la experiencia? Entender las variables que nos permiten no solamente referenciar el lugar, sino también cómo. Entonces, una cosa es la experiencia, pongamos el ejemplo del concierto. Una cosa es la experiencia que vive la persona que está en gramilla, otra cosa es la experiencia que vive la persona que está en graderías. Y quien diseña, por ejemplo, el escenario de un concierto, entiende esas variables. Y con esas variables trabaja para crear pues la mejor experiencia. Siguiente, ¿cuándo van a vivir la experiencia? Aquí vuelve el tiempo cronológico a entrar en escena, ¿cierto? Ahí entender muy bien. Va a ser en una hora determinada, va a ser periódico o frecuente, va a ser un día específico, ¿sí? Hacer todo el día, bueno, todo el tema de tiempo que es crucial para poder también entender las variables que impactan al usuario en términos de cómo va a vivir esa experiencia. ¿Y por qué van a vivir esa experiencia? Eso también es clave. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al tema del concierto o al tema de un lanzamiento de un producto, ¿por qué esas personas van a vivir esas experiencias? Entonces, podríamos hacer este análisis. Vea, vamos a invitar, por ejemplo, periodistas porque ellos deben difundir el mensaje en medios especializados de comunicación. Vamos a invitar a posibles distribuidores de la marca porque ellos son los que van a aumentar el alcance de nuestras ventas. Vamos a invitar a personalidades influenciadoras porque esos influenciadores también difunden el mensaje, generan voz a voz para la marca de otras formas. Vamos a invitar, por ejemplo, figuras políticas porque tenemos que tener un impacto en términos estratégicos sociales. ¿Sí? Entonces, ese por qué van a vivir la experiencia conectado al entendimiento de la audiencia. Y ojo, con esto que les estoy explicando acá, que por ejemplo era el ejemplo de un evento, un lanzamiento de marca, responde a también entender que a veces una experiencia puede estar diseñada para múltiples audiencias, no solo para un cliente ideal, sino para varios tipos de clientes ideales, y por ende hay que saber estructurar ese mensaje para bajarlo a cada uno de esos, asistentes a vivir la experiencia. Entonces miren, como lo decía Margaret Mitchell, las experiencias nuevas son muy útiles porque enriquecen el espíritu. Y en esto nos conectamos un poco con lo que les contaba en la clase del consumidor digital o los nuevos mercados digitales, en donde hacíamos referencia a eso que hablaba Jesús Cochegruz, que hablaba de cómo alimentar el espíritu de las personas desde el entendimiento de nuestros productos, de nuestros servicios, ¿cierto? Y veíamos el caso, por ejemplo, de Starbucks, de cómo lograba Starbucks enriquecer el espíritu de las personas que compraban un café expreso, un café americano, por el solo hecho del mensaje que les entregaban en el vaso, ¿cierto? Ese mensaje motivacional que básicamente apunta a eso, a enriquecer el espíritu. Y miren, que de alguna forma también se vuelve novedoso. ¿Por qué? Porque cada vez que la persona va a comprar ese café, pues no le van a entregar el mismo mensaje, cada vez va a ser nuevo. Y ahí está la clave de lo que dice Margaret Mitchell. Experiencias nuevas, siempre tenemos que estar creando experiencias nuevas. Por eso les decía que esto es un tema cíclico. Tenemos que estar siempre analizando cuál fue nuestra última experiencia o el último diseño de experiencia de marca, luego viendo cómo mejorarlo
y creando la siguiente nueva. Porque los usuarios de lo que más reciben en términos publicitarios y promocionales son las experiencias de marketing. Siempre las van a querer vivir. Mire, y aquí voy a aprovechar para hacerles como una cuña a un festival colombiano que se ha posicionado muy bien en términos masivos. Es un festival musical que logró precisamente eso, trasladar muy buenas experiencias de marcas y experiencias musicales, porque pues es un festival musical, a sus usuarios y llevarlos a vivir básicamente, como dice su eslogan, en un mundo distinto, que es el Festival Estéreo Picnic, que se hace por allá en marzo, abril, en Bogotá. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Si no, pues lo pueden googlear y buscar por allí por internet. Y se van a dar cuenta que allí las marcas rompen el formato tradicional publicitario y siempre buscan crear experiencias nuevas que enriquezcan el espíritu de las personas que están allí en ese festival. Entonces, bueno, continuemos. El punto 4, buscar innovar. Y miren, esto se conecta muy bien a la frase de Mitchell porque realmente en la novedad está gran medida del éxito de lo que es una experiencia de marketing. ¿Cómo hacerlo distinto? Es lo que nos debemos preguntar siempre que vivimos estas experiencias o que entendemos cómo potenciarlas, ¿cierto? Bueno, lo siguiente es qué referentes puedo encontrar en otras industrias, en otros mercados, hacer un análisis, un benchmarking ahí, una búsqueda, llamémoslo así para que ustedes lo entiendan mejor, de referentes que alimenten nuestra idea y nos permitan pulirla, crearle un valor agregado incluso mayor que pues lo que estamos encontrando allí en esa investigación, ¿cierto? Luego, ¿cuál será la propuesta de valor? Miren, precisamente, entender muy bien cuál es la propuesta de valor de mi diseño de marketing o de mi diseño de experiencia de marketing. ¿Cuál es ese valor agregado que yo quiero entregarle a los usuarios y que en algún punto debo entender que ellos lo reciban igual? Para eso, claramente, siguen los siguientes puntos de lo que es el prototipado y el testeo, ¿cierto? Que nos van a poder también entregar esa información clave si la propuesta de valor que nosotros estamos entregando es la percibida por el usuario. Y entender bien cuál es nuestra innovación también en esa experiencia. Si realmente estamos innovando, si solamente estamos copiando y mejorando un proceso, por ejemplo, o copiando y haciendo más atractivo una plataforma o lo que sea que estemos pensando, un producto o lo que sea. Entonces, miren, como decía el gran cineasta Federico Fellini, la experiencia es lo que se obtiene al mismo tiempo buscando otra cosa. Y esto también tiene un nombre ahí medio esotérico. Hay alguien que habla de serendipia o serendipity y a veces dicen eso, y es que a veces cuando estamos buscando crear algo para nuestras marcas o para nuestros productos podemos estar diseñando algo con un propósito distinto o con unos objetivos distintos y al final pues válido, porque eso es parte de crear estrategias de marketing, ¿sí? Algo que después se puede convertir en un producto per se, ¿cierto? Hay muchas marcas que han diseñado experiencias para sus usuarios y de ese análisis de lo que vivieron los usuarios crean una línea de negocio
o crean un nuevo producto, un nuevo servicio. Porque en este ejercicio del marketing de experiencias hay un gran porcentaje de innovación y desarrollo que en momentos los emprendedores o las empresas carecen. 5. Conecta con los sentidos. ¿Sí? Lo que hablábamos al inicio de la clase y es tan importante para este tema. Y en esto está la diferencia entre otras estrategias de marketing. ¿Qué sentidos voy a impactar? Ahora, podemos decir todos, ¿cierto? Listo, lo que estoy diseñando impacta todos los sentidos, pero también ¿cómo los voy a impactar entonces? ¿Sí? También, ¿qué herramientas necesito para impactar esos sentidos? Entonces, si lo vemos en el ejemplo de una página web que estamos diseñando, en la cual impactamos la visión, el audio y el tacto, entonces, pues, ¿qué herramientas voy a utilizar para impactar la visión, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí digo, pues la pantalla, ¿cierto? Pero, ¿qué voy a poner en la pantalla para impactar la visual? Ahí entra el concepto de la interfaz del usuario o la plataforma en sí, o sea, lo visual del producto digital. Luego, en el audio, pues voy a tener efectos sensoriales, de audio en algunos momentos en que el usuario navegue la página o a través de unos contenidos de video o a través de un podcast o a través de un audio. Bueno, ¿cómo lo voy a impactar con el tacto también? Voy a hacer que el usuario navegue el sitio web con las teclas, voy a hacer que el usuario navegue el sitio web con el mouse, hasta eso. O hoy, pues cuando estamos pensando en web, también tenemos que pensar inicialmente en móvil, ¿cierto? Porque es la plataforma más consumida. Entonces, ¿cómo va a navegar, por ejemplo, el usuario con su dedo? ¿Va a ser multitouch? ¿Va a ser un solo clic? Bueno, todos esos pensamientos estratégicos entran dentro del diseño de la experiencia de marketing. Y allí entra también el para qué voy a impactar los sentidos. ¿Con qué propósito estoy buscando impactar cada uno de esos sentidos? Y miren, a veces las respuestas pueden parecer obvias, ¿cierto? Entonces digo, listo, la visión pues la tengo que impactar porque a través de ella pues necesito que la persona vea el producto, experimente las características y los beneficios del producto, lea el contenido sobre nuestra empresa. Bueno, el audio, tal vez ahí se vuelve un poco más complejo. En términos digitales, claro, todo es visual, ¿sí? Y por eso cada vez los seres humanos somos más audiovisuales, sobre todo, porque estos dos son los sentidos más presentes en el marketing digital. Todo entra por los ojos y por el oído, en este sentido. Entonces, también, ¿para qué voy a utilizar algunos efectos de audio en momentos específicos? ¿Para qué voy a utilizar este tipo de música que voy a poner cuando la persona abra la web? ¿Sí? O cuando la cierre, o cuando le dé clic al botón de comprar. Y por último, ¿qué reacciones voy a obtener en el usuario? Y aquí entra todo un tema de neuromarketing importante porque, por ejemplo, miren, antes, hace unos 10, 15 años, las personas o quienes diseñaban web utilizaban mucho el audio en las páginas y eso se fue perdiendo por varias cuestiones. La primera, por optimización, ¿sí?, de contenido, o sea, de peso de los sitios. Segundo, porque para los usuarios en momentos era molesto llegar a una página web y que se estuviera, por ejemplo, reproduciendo una música de fondo todo el tiempo o algo así, o darle clic a un botón y tener una interacción con un botón. Y eso hizo que el internet se volviera casi que mudo, aparte de obviamente un video o de una música o demás, sí, que ya encontramos en otras plataformas. Pero
si vamos con la evolución de las herramientas y demás, vemos que, por ejemplo, ahorita la evolución del Internet, ¿a qué va a llevar? A que se vuelvan a despertar muchos de esos sentidos, inclusive emulando el tacto, por ejemplo, en el metaverso, ¿no? En donde ya entramos en un universo digital en el cual vemos pues de 360 grados, escuchamos en 360 grados también, o sea, tenemos sonido envolvente, en donde también se simulan algunos tacto, algo del tacto con dispositivos que utiliza el usuario, ¿sí? E incluso, miren, se los digo, están creando unas máquinas que simulan tanto el tacto que funcionan con viento, para que cuando una persona esté tratando de tocar algo, navegar algo, hay como unos micro punticos, hagan de cuenta que es como unos ventiladores de muchos punticos, como si fueran píxeles que disparan el aire respondiendo a formas diseñadas obviamente y programadas. ¿Para qué? Para que cuando el usuario pase la mano por allí, por ejemplo, sienta como si estuviera tocando un balón o como si estuviera tocando agua. ¿A través de qué? Del aire, del aire de esas máquinas. Entonces, la evolución de las mismas herramientas digitales nos da la oportunidad cada vez también de entrar a definir más herramientas dinámicas para despertar los sentidos del usuario. Entonces, como decía David Hume, las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia. Y es aquí, entonces, donde les conecto esta frase con, pues, el objetivo del marketing. Y es que el objetivo del marketing no es que las personas usen la razón para comprar, porque si no, nadie compraría, ¿sí? O muy pocas personas. Pero con el marketing de experiencias a veces logramos que las personas, pues, con el corazón, con las emociones, también busquen pues la compra, ¿cierto? O conviertan la compra. Entonces, después de tener estos 5 primeros pasos, viene la parte estricta del diseño del marketing de experiencias y es la elaboración de un plan. Porque es que todo realmente requiere de un plan estratégico. Entonces aquí, pues, esto lo voy a pasar un poco rápido porque pues aquí defino unos puntos importantes para aterrizar ese plan, describir las generalidades, aterrizar aspectos estructurales del plan, definir objetivos, establecer directrices de comunicación, definir aspectos logísticos, recursos técnicos, recursos humanos, cronograma de acciones estratégicas. Que miren, todo eso fue saliendo de las preguntas estratégicas que nos hicimos atrás. Si ustedes ven, allí las consolidamos y por ende, por eso necesitamos pues un plan para poder después visibilizar todo eso de una forma organizada y de una forma orientada al resultado. Entonces, miren, como decía Aldous Huxley, las personas inteligentes buscan las experiencias que desean realizar. Y esto es clave por eso, porque aquí recuerden la clase que veíamos de consumidores digitales, de los Homo smartphones, cada vez los usuarios son más inteligentes, ¿sí? Aunque obviamente entremos hoy en diatribas que dicen que hay quienes dicen que hoy los inteligentes son los teléfonos y que nosotros cada vez somos más ignorantes y pues podrían tener algo de razón, pero aquí no vamos a entrar en filosofía. Y a lo que voy es que igual las personas cada vez son más educadas, más informadas, más conectadas, ¿sí? Y como entonces lo trata de expresar Aldous Huxley en esta frase, pues
cada vez esos usuarios van a ser más selectivos a la hora de buscar las experiencias que desean realizar, ¿cierto? Porque también en un mundo que ha visto tanto, que ha vivido tantas experiencias, pues cada vez es más difícil satisfacer esos deseos y esas necesidades de nuevas experiencias de las personas. Entonces, eso es clave. Los 7, entonces es desarrolla un prototipo, ¿sí? Es clave. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos el plan, necesitamos ver qué tan viable es, qué tan práctico y obviamente pues irle dando forma. Si es el caso de una experiencia de marketing, va a requerir que pongamos en acción esas ideas a través de ¿qué? De un boceto, de un plano técnico funcional, de una maqueta o una escala, de un software de prototipado para, no sé, ver algo en 3D o en 2 dimensiones, ¿sí? Pruebas técnicas, pruebas de usabilidad, que claramente nos entreguen como un input para mejorar esa experiencia. Como lo decía Séneca, necesaria es la experiencia para saber cualquier cosa. Entonces, si esto lo conectamos al marketing, necesitamos crear experiencias de usuario, ¿sí? Experiencias de nuestras marcas para que las marcas sean conocidas, ¿sí? Para que las personas sepan que existen nuestras marcas, porque si no va a ser difícil que nuestros productos lleguen a un público que ni siquiera los conoce, ¿sí? Miren, el paso 8 es, ahí sí, ya tienes probado, ya tienes un prototipo, ahora sí, ejecuta la experiencia. Monta la experiencia, configúrala, haz pruebas, si es in situ, significa en el canal en el que estás trabajando la experiencia, y ejecuta la experiencia. Ahora, a veces se necesitan incluso ajustes en la marcha cuando se está viviendo la experiencia. Miren, algo que me han dado a mí, valga la redundancia, la experiencia del diseño de eventos y espectáculos, es que hasta teniendo el 90% de las variables planeadas, a veces ese 10% puede jugarnos malas pasadas y nos toca ajustar en la marcha. Y hasta en los eventos más grandes del mundo ha sucedido. Miren, les voy a contar una experiencia. Por allá como en 2014, 2015, no recuerdo bien, me invitaron a un concierto de los Foo Fighters. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Es una banda americana bastante conocida. Bueno, de pronto lo asocian porque el baterista se murió en Bogotá la última vez que vinieron a presentación. Entonces, en ese concierto estábamos en un momento cumbre en donde uno de los, creo que el vocalista estaba conectándose emocionalmente con la audiencia y le estaba diciendo que le encantaba estar aquí en Bogotá, tal vaina, que prendieran los celulares o las luces de los celulares. Y miren, justo en un momento después arranca a tocar una canción y ¡puf! Se va el audio del concierto. Yo obviamente que entiendo sobre producción de eventos y demás, pues empecé a ver los lugares claves en donde podría estar pasando algo. El máster del evento, el lugar por donde estaban ubicadas las plantas eléctricas y demás. Y allí pues estaba en ese momento junto con varias personas con las que trabajaba en producción de eventos y vimos eso, vimos una persona técnica salir corriendo hacia el lugar donde estaban las plantas. Algo había sucedido allí y afectó el amperaje del sonido general del concierto y pues se fue el audio. Pues a un concierto supremamente importante, una banda supremamente importante, eso por lo general en muchos lugares no sucede, pero sucedió. Lo importante que era el ajuste que le hicieron en la marcha y al final se ajustó y el concierto continuó.
Y así sucede en muchas ocasiones también, inclusive en términos de marketing digital. Cuando estamos trabajando en una web, todo el tiempo estamos haciendo ajustes, mejoras incrementales para lograr tener esa experiencia en el mejor punto. Y por eso hablamos de ese ciclo, ¿cierto? Hay que, como un engrane, hay que conectarse con la experiencia, entender qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien, ajustar y volver a ejecutar. Y lo decía Alberto Moravia, las experiencias, ¿sí?, que contamos a menudo son las que no teníamos intención de hacer. Y miren, esto también es bastante valioso, esta frase de Alberto Moravia, porque el marketing de experiencias más exitoso es el que logra hacer que el usuario viva algo de forma sorprendente y que en momentos de pronto no estaba planeando vivir, ¿sí? Un ejemplo de esto son las activaciones que a veces nos encontramos en las calles, que si están bien diseñadas se pueden convertir en un show, en algo chévere, exitoso y lograr los objetivos de la marca. Pero si están mal diseñadas se vuelven es al revés, en contra, una pereza, uy, qué pereza, aquí vienen los vendedores de esta telefonía móvil, o aquí vienen estos de tal empresa a vendernos tal producto, porque no nos centramos en diseñar buenas experiencias, sino que utilizamos los canales de marketing de forma repetitiva, de forma poco creativa, y eso hace que en momentos pues las empresas o las marcas boten los recursos porque creen que les funciona, pero no funciona muy bien, que digamos. Y entonces esta frase lo conecta muy bien. ¿Y cómo hacemos para entender si realmente nos funcionan esas experiencias? Pues midiendo el resultado. ¿Y qué debemos medir? Primero, las emociones, que es parte clave del marketing de experiencias. ¿Qué emociones logramos generar en nuestra audiencia? Segundo, la receptividad del mensaje. Si a las personas les quedó claro ese mensaje clave que nos propusimos entregar. Tercero, ¿qué tan fácil fue el uso de la experiencia para las personas, ¿cierto? Eso es lo que responde a la experiencia de usuario. 4, medir el valor percibido por los usuarios. Y para esto obviamente podemos tener herramientas, ya sea la conversación con nuestros clientes, ya sea una encuesta, ya sea un grupo focal, bueno, cualquier cosa que nos permita ver y recibir ese valor percibido. Medir el resultado de nuestros objetivos de marketing, de ventas y demás, y medir la interacción que hubo en la experiencia. Entonces, nuevamente les repito la frase de Séneca: necesaria es la experiencia para saber cualquier cosa, ¿sí? Y por ende, cuando sabemos cómo funcionó nuestra experiencia, a través de esa medición de las emociones, de la receptividad del mensaje, de la facilidad de uso, del valor percibido y de la interacción, vamos a tener la clave para corregir, mejorar y avanzar. Y pues aquí les traigo una frase mía, porque así como todos esos grandes pensadores y esos grandes disruptores que les presenté atrás, pues yo también quiero dejarles una idea especial de esta clase, y es: muchos hablan de crear experiencias, pero pocos valoran lo que se requiere para diseñar una buena experiencia. ¿Y por qué les dejo esta idea? Que es ahí un poco medio crítica en términos de lo que es el mercado hoy en día. Y es que, miren, hoy yo creo que ustedes han escuchado esto del marketing de experiencias bastante, ¿cierto? Hoy en marketing se habla de eso mucho, de crear experiencias de usuario, de diseñar experiencias de marca, de que los usuarios lo que más compran son experiencias, de lo que les gusta a las personas es vivir experiencias, 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 experiencias. Pero a la hora de que realmente te tienes que poner a crear una experiencia para tu marca,
vas a tener que tener el valor, por eso hablo de valor, de tomarte el tiempo uno, porque no solamente estoy hablando del presupuesto, sino de realmente definir el tiempo estratégico que se requiere crear una buena experiencia. 2, hacer una buena planeación del diseño de tu experiencia. 3, prototiparla, testearla. Y 4, ejecutarla, ¿sí? Y en esos 4 puntos, pues claramente también interviene a veces el factor monetario, porque cuando queremos diseñar una buena experiencia, pues necesitamos el dinero para crearla. Y cuando les digo el dinero, no necesariamente les estoy hablando de que se necesiten millones o cientos, eso dependerá de su experiencia. Habrán experiencias que requieran de menos inversión, otras de más inversión, dependiendo del alcance mismo de la experiencia. O sea, de cuántas personas queramos impactar con la experiencia, durante cuánto tiempo, en qué lugar, etcétera, etcétera, cuál canal. Pero lo clave, lo que les quiero decir aquí es que siempre va a requerir de una inversión de recursos en términos de tiempo, en términos técnicos, en términos logísticos, en términos financieros. Y obviamente, pues es lo clave. Entonces, ahí es donde debemos pasar de el hablar de querer crear estrategias de marketing de experiencias a crear experiencias de marketing. Bueno, entonces continuemos con la segunda parte de esta clase de diseño de experiencias online. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que entender para esto que busca crear experiencias en línea? Lo primero, un concepto clave, que es básicamente qué significa UX. Esas siglas se las van a encontrar mucho cuando estamos hablando de experiencia de usuario. ¿Y es por qué? Porque miren, UX o User Experience, que es lo que traduce, es una rama del diseño que se desprende, al igual que el Customer Experience Design, ¿sí? O CX, o el diseño de interacción, XD, del diseño centrado en las personas, que al final pues lo que tiene como objetivo es mejorar la experiencia del usuario en relación al producto o al servicio específico. Entonces, resulta que el User Experience trabaja sobre 3 grandes pilares. El primero se llama usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? Miren, la usabilidad lo que busca es evaluar cuán fácil es para el usuario utilizar una interfaz de producto determinada y claramente puede ser analizado a través de unas variables específicas. La primera es el aprendizaje. Entonces, recuerden, usabilidad lo que busca es medir qué tan fácil es para el usuario usar un producto digital. Entonces, pues lo primero que mide es aprendizaje, qué tan fácil es para el usuario completar una tarea básica, ¿sí? Dentro de la interfaz. 2, eficiencia. Una vez que ya conoce el funcionamiento de la plataforma, qué tan sencillo es pues volver a completar dicha tarea. 3, memorabilidad, y es luego de un tiempo de no utilizar la interfaz, cuánto tarda el usuario en recuperar esa capacidad previa de uso, ¿cierto? Ese entendimiento, esa eficiencia. 4, errores, y es cuántos errores y con qué gravedad existen pues en el aplicativo o en el sitio web o bueno en la interfaz que obviamente cometa ya sea el usuario o desde el mismo diseño del producto. Y 5, la satisfacción,
cuán agradable es para el usuario usar esa interfaz. Bueno, lo siguiente es la accesibilidad. Ojo, suenan similar, pero entonces uno es la usabilidad, que es lo que acabamos de hablar, básicamente para resumirlo, y es qué tan fácil es usar el producto digital. 2, accesibilidad, y aquí ya entramos a referirnos a la capacidad de interacción que tiene una persona frente, ¿sí?, a la interfaz. O sea, y obviamente para esto busca entender el contexto de uso, ¿sí?, del producto, ¿sí?, como lo son las aptitudes propias del usuario, ¿sí?, y ahí es donde entramos a entender mejor a nuestra audiencia, a nuestro público objetivo, y claramente también teniendo en cuenta, por ejemplo, la experiencia de uso, si es satisfactoria, si es eficiente, si es funcional, y de igual forma las adaptaciones que requiere el producto para ajustarse a necesidades específicas de algún grupo demográfico particular o con necesidades puntuales. Pongamos un ejemplo, para las personas con discapacidades de cualquier tipo, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que hoy cualquier producto, pues sobre todo los tecnológicos y los productos digitales, buscan entrar a trabajar mucho esta parte de la accesibilidad para poder dar acceso a personas con diferentes condiciones, ¿cierto? A personas ciegas, a personas inválidas, a personas sordas, a personas, bueno, con cualquier tipo de discapacidad. O incluso no con discapacidades solamente, sino también de grupos demográficos específicos. Pongamos un ejemplo, no sé, las páginas gubernamentales, por ejemplo en Colombia, tienen que trabajar los idiomas oficiales que hay en Colombia, que en principio son pues el español, muy seguramente una traducción en inglés para las personas de otros países que habitan en este país, y tercero, también lenguas, podríamos decir nativas o lenguas raizales, que de alguna forma pues responden también a algunos tipos de población, puede que minoritaria, pero pues que también necesitan el acceso de pronto a la información y demás. Y por último, la interacción. Entonces, en este pilar, digamos que se planifica la creación de los puntos de contacto con la interfaz, ¿sí? Y se busca entender un poco el uso del usuario de la interfaz para saber dónde ubicar de forma estratégica, por ejemplo, los botones o la información pues más relevante que deba haber en el producto o en la interfaz, orientar todos estos elementos con base en su comportamiento y hacerlo de una forma holística, de una forma no invasiva, precisamente para que el usuario disfrute de la navegación y del uso del producto. Ahora, ¿qué significa UI? Entonces resulta que ustedes cuando buscan este tema, ¿cierto?, en internet, ustedes siempre van a encontrarse algo como UX/UI, porque son dos conceptos que van de la mano. UI se refiere, ¿qué significa? User Interface en inglés, en español, interfaz de usuario, en pocas palabras, refiere a todo aquello con lo que los usuarios interactúan de forma directa, ¿sí? Desde el empaque hasta el sitio web. Ojo, y esto es muy importante, porque aquí hablamos también de una rama del diseño que es transversal a lo tangible de los productos o de los servicios que hacen parte de la experiencia de uso y que las personas de alguna forma
pues evalúan también, ¿cierto? Y disfrutan, que es a lo que debemos llevar esto. Entonces por eso se habla de que desde el empaque del producto hasta su sitio web. Entonces miren, Apple, por ejemplo, es una empresa experta en UX y UI. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes compran, por ejemplo, un iPad, un iPhone o cualquiera de estos productos, ustedes se van a dar cuenta que desde ese empaque ya te hace vivir una experiencia gratificante, una experiencia emocionante, y luego en el proceso del uso tienes que, por ejemplo, ir a la página web para darle la garantía al producto o para ver algunas especificaciones, y también te vas a encontrar con un sitio igual de bien diseñado. Y miren, el solo hecho de encender un iPhone ya representa toda una experiencia, y luego la interfaz de usuario del producto. Entonces, este producto por algo es el teléfono más vendido del mundo. No es gratis, es porque se han enfocado en diseñar su producto desde esas metodologías del design thinking y entendiendo muy bien estos conceptos de los que les estoy hablando ahora. Pues entonces miren, aquí les presento la dinámica para crear experiencias, sobre todo en línea, ¿sí? Hablando de aplicativos, de páginas web, de tal vez de videojuegos. Bueno, serviría en gran medida. Obviamente muchos productos pueden tener muchas tareas o fases intermedias a todo esto que les estoy contando hoy, pero estos son los pasos que debemos seguir a la hora de crear una experiencia en línea. Entonces, lo primero se llama la estructura de navegación, y para esto les voy a presentar un caso específico de un producto o de un sitio web que desarrollamos dentro de nuestra firma. Pues para hacerles un contexto, unos emprendedores que trabajan diseño de experiencias de buceo, ¿cierto? O sea, todo este tema de, sí, de experiencias subacuáticas, ¿cierto? De bucear en islas del Rosario, con corales, viendo especímenes marinos y demás, necesitaban crear su sitio web. Entonces, para ello, pues nosotros utilizamos la metodología que les estoy presentando aquí y buscamos crear un sitio web que fuera bastante innovador en la forma de uso, de interacción y de accesibilidad a la información. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo primero. Vuelvo y pongo aquí el ejemplo, y es la estructura de navegación. ¿Qué es una estructura de navegación? Básicamente es un mapa mental organizado en donde se interconectan los diferentes contenidos de forma estratégica, ¿sí? Entonces miren, básicamente este es un mapa de navegación en el cual, pues, digamos que para iniciar el sitio web, entonces lo que hacemos es estructurar, pues, las diferentes secciones específicas que va a llevar el sitio. Por ejemplo, ¿qué es Blue? Experiencias. Básicamente las experiencias son sus servicios, entonces allí estructuramos los diferentes servicios con los diferentes contenidos que van a llevar. De igual forma, pues, una sección estratégica que eran los eventos, la multimedia, o sea, todo lo que son los contenidos de imágenes, videos. En este caso, pues, los íbamos a traer a partir de redes sociales, y el contacto para la cotización. Y claramente definimos una estructura de puntos interactivos para enriquecer la navegación y la interacción del sitio. Ahora, entonces les muestro de una forma más detallada. Bueno, también cabe recordar que, pues, nosotros para todas las experiencias que diseñamos utilizamos
metodologías que incluyen pues planes de operación, como nosotros lo llamamos, que son pues básicamente presentaciones en donde diseñamos y planificamos toda la experiencia. Entonces, bueno, esta era la web experiencial, la ficha técnica. Bueno, la idea, ¿cuál fue? Meter a las personas en el core del negocio. O sea, si estábamos hablando de buceo, entonces nuestra interfaz iba a simular bucear en la web. Nosotros por lo general estamos acostumbrados a navegar la web, pero no a bucearla. Y allí era como la idea ganadora. Entonces hicimos un análisis, pues esto es algo rápido que alcanzan a ver ahí en la presentación, pero nosotros hicimos una investigación de pues el mar, sus diferentes profundidades, las especies que aparecen en cada profundidad, etcétera, etcétera, y otros temas de interés que queríamos vincular al sitio web para lograr, entonces como les dije, pues estructurarlos en ese mapa de navegación y después pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Entonces, miren, como lo vemos aquí en la metodología, el siguiente punto entonces es el boceto, ¿sí? El boceto es donde ya empezamos a darle forma a ese contenido, pues para que se visualice como un producto. En el caso del diseño de interfaz, pues eso mismo, cómo se va a ver esa interfaz. Entonces continuemos. Lo que hicimos fue eso, un bosquejo rápido de cómo queríamos diseñar esa interfaz, dónde íbamos a ubicar ciertos elementos interactivos. Pues denme a ver un segundo, les trato de mostrar como más en detalle. Y obviamente pues dónde íbamos a poner puntos interactivos, el menú, los contenidos. Bueno, esto como les digo, básicamente un boceto puede surgir de forma digital también, ¿sí? Lo podemos hacer en un iPad, lo podemos hacer en un celular, lo podemos hacer en una hoja, hasta en una servilleta, todo es válido. Lo importante es que se entienda la idea. Entonces continuemos con la metodología. Luego de tener el boceto, pasamos a diagramar y hacer mucho más, digámoslo así, profesional ese boceto. Entonces aquí pues ya les voy a presentar el siguiente paso de la estrategia. Nosotros esa diagramación la nombramos layout, que es básicamente donde ya empieza a cobrar una forma más detallada. Miren, como ustedes ven aquí, digamos que aquí ya empezamos a pulir los trazos, ¿cierto? Es como un segundo boceto en donde empezamos a pulir los trazos, en donde ya tenemos una mejor ubicación y una mejor diagramación de los elementos hasta ir entendiendo pues cómo hacer esa navegación y el uso, el comportamiento del usuario dentro de la plataforma, ¿cierto? Entonces esto se ve aquí. A ver, voy a intentar presentárselos como con un poco mejor de resolución. Pues este ya es como un boceto digital, esa diagramación en donde ya el menú se ve casi como va a quedar en el sitio web al final, donde se ubica el logotipo, algunos puntos interactivos que ahí todavía siguen en términos que siguen como todavía viéndose como un bosquejo todavía crudo, no finalizado, otros muy cercanos ya a los elementos finales, y pues las diferentes cajas que ustedes ven aquí son como elementos importantes con los que el usuario va a interactuar. Pueden ser cajas de texto, pueden ser imágenes, en este caso pues los servicios que íbamos a plantear ahí, diferentes especímenes como ustedes ven o especies, animales que encontramos en la fauna marina,
elementos de interacción también, de curiosidades, interactividad, bueno, y demás, formularios de contacto o de registro, y bueno, eso es. Ahora, continuemos. Entonces, ¿qué sigue después? Ahí estamos en la etapa de la diagramación. Y entonces, ya después de que tenemos clara esa ubicación de los elementos, que ya sabemos que, por decirlo así, es el diagrama final del sitio, entramos a diseñar el arte de la interfaz, por eso se llama Artboards, y entonces allí ya sí pulimos ese diseño y lo llevamos a un nivel profesional. Bueno, como ustedes ven, pues allí ya está el diseño de la interfaz y aquí les quiero contar algo. Obviamente, ese tipo de productos, como bien lo habíamos hablado, o un sitio web, por ejemplo, se debe pensar en dos formas o en dos formatos importantes. Lo primero, para que sea adaptativo, móvil, es que responda a dispositivos, valga la redundancia, móviles. O sea, que esté pensado para que se pueda visualizar y que se pueda vivir la misma experiencia adaptada a pues un smartphone o una tablet o demás. Entonces, eso es lo que debemos entender aquí. Y como ustedes ven, miren, aquí teníamos algunas guías de diseño en donde se entendía los diferentes tamaños que iba recorriendo el usuario y hasta el tamaño mínimo. Esa sombra que ustedes ven aquí como en color azul era como la interfaz más pequeña de un celular en el que se pudiera ver, que en este momento, en esa época era, qué sé yo, como un iPhone 4, algo así, era el estándar. Entonces sabíamos que en un iPhone 4 mínimo se iba a ver la interfaz de este tamaño. Como ustedes ven aquí, algo así, ¿sí? Entonces, si desde esa pantalla, que era la más pequeña, por decirlo así, ¿cierto? La referencia más pequeña, los elementos se alcanzaban a apreciar, la información se veía bien y el usuario iba a poder tener una interacción adecuada con los objetos principales, con la información principal del sitio. Entonces, a nivel de diseño estábamos logrando el objetivo, ¿sí? Y bueno, ¿para qué creen que existen, por ejemplo, todos estos resplandores de estos elementos? Y es porque, si recuerdan, les comenté que teníamos unos puntos interactivos. Ya vamos a ver la versión final. Esa iluminación, en términos de la psicología del color, de las formas y también del entendimiento de la navegación del usuario, le determina al usuario que eso tal vez es interactivo, que eso tiene algo diferente a lo que aparece en el fondo, ¿cierto? Como ustedes ven en otras capas. Entonces, bueno, aquí funcionaba igual, esa sombra medio rojiza era para revisar cómo se iba a adaptar la interfaz también para diferentes pantallas de computadoras, porque recuerden que pues las computadoras también pueden haber portátiles, pueden haber computadoras de escritorio, entonces igual, o para una tableta, y tenía que poderse adaptar. Entonces miren que todos los elementos, tanto en tableta como en pantallas pequeñas de móvil, los elementos principales de la historia estaban en el centro o se adaptaban para estar en el centro con el objetivo. Inclusive podían cambiar la forma. Miren aquí cómo cambia la forma de la parte de los servicios, ¿sí? En formato pantalla web a cómo se adapta a una pantalla de teléfono móvil. Y todo eso pues es parte del diseño de la experiencia en línea. Entonces ya después, ¿qué pasa? Entramos a hacer prototipos. Para esos prototipos nosotros utilizamos pues herramientas profesionales también, como lo es, por ejemplo, una que se llama
Adobe XD, que nos da la posibilidad de hacer como todo el montaje de la página web y generar un ejemplo rápido de la interacción con los diferentes elementos. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo determinado. Bueno, en esta el prototipo sí, lastimosamente no lo tenemos para mostrarles, pero les voy a mostrar el programa de diseño como para que ustedes lo tengan en cuenta. Es este, ¿sí? Y pues entonces aquí nosotros podemos entrar como a medir la interacción de cómo se va a ver la plataforma, miren, antes de que entre ya a funcionar. O sea, cómo se van a ver los elementos en la interacción y demás. Bueno, cómo se van a ubicar casi que si ya estuvieran funcionando. Inclusive, les voy a mostrar el ejemplo. Aquí está. Como que esta herramienta de prototipado se puede utilizar desde el boceto. No necesariamente tiene que ser el producto finalizado o el artboard, en donde estará por ejemplo la pantalla inicial. Entonces si la persona ingresa sus datos, digamos que da clic aquí, ingresa, se encuentra un menú explicativo. Si le da siguiente, pues entendido, de ahí ya se va a la interfaz y entonces ya aquí puede navegar entre las diferentes variables de la interfaz, ¿cierto? Y pues básicamente eso es, digamos que el siguiente momento de prototipado. Miren, entonces uno ahí va construyendo todo como en términos de bocetos hasta ya tenerlo pues finalizado. Y desde allí ya puede empezar a medir esa interacción, la ubicación de los elementos, etc. De allí claramente ya se pasa a la programación, a la codificación, a lo que hace que ese producto ya se vuelva funcional. Luego ya se entran a hacer pruebas, claramente esas pruebas de uso, de interacción, de contenido, se salen unos ajustes determinados y luego se pasa ya a esos ajustes en diseño, en programación, en todo lo que se requiera. Y si es el caso, si vamos a volver a hacer una versión 2 del producto, demás, toca que esto funcione de forma cíclica, ¿cierto? Entonces todas las innovaciones incrementales, por ejemplo, en la industria de los productos digitales o del marketing digital, funciona con este ciclo, ¿sí? Y bueno, eso es, digamos que ya para presentarles ahí como la página de Bloop, cómo quedó. Esta es la página en donde ya vemos pues el menú, cómo se adapta, ¿cierto? Digamos que yo puedo acceder a cualquiera de los elementos aquí o ir navegando poco a poco el sitio web. Entonces miren, por ejemplo, yo empiezo a navegar y me doy cuenta que estos sitios o estos iconos que tienen movimiento pues representan un clic y allí pues entonces empiezo a ver información de la experiencia que era pues la marca como tal, ¿cierto? Y a consumir los contenidos de una forma distinta, ¿sí? A ver, por ejemplo, el video de una forma diferente, a ir buceando la web básicamente. Y miren esto, por ejemplo, aquí empezamos a trabajar también un tema de accesibilidad, que es por ejemplo con el audio. Pez león. Ya todos sabemos que el pez león es una especie invasora que se come a los más pequeños. En Bloop decidimos tomar cartas en el asunto y cada vez que vamos a bucear intentamos cazar uno o dos de estos ejemplares. Nada mejor después de bucear que un suculento ceviche de pez león. Bueno, entonces así básicamente pues
hacemos que exista una experiencia distinta hasta en un sitio web, ¿sí? Que por lo general pues estaríamos pensando que debe ser como nos lo presenta todo el mundo o con una herramienta diferente. Entonces, bueno, esto es cómo podemos hacer para crear una experiencia digital. Experiencias digitales nos encontramos todo el tiempo, que hasta por ejemplo en una tienda web podemos crear una gran experiencia de usuario que nos permita lograr nuestros objetivos comerciales, ¿cierto? Entonces miren, este e-commerce que les presento el día de hoy ha ganado premios de los mejores sitios web o los más posicionados por experiencia de usuario y diseño web. Es la página de Converse de Estados Unidos, la principal, en donde miren, ustedes desde que ingresan ven una página minimalista, pero con mucho contenido, con mucho diseño y claramente en donde pues primero se enfocan en el usuario, ¿cierto? Y claramente luego, pues miren aquí, ¿qué estamos viendo? Usuarios, ¿sí? Y luego, claramente en los productos que responden a los diferentes estilos de los usuarios. Pero adicionalmente, la experiencia de este sitio web va por la facilidad de su uso y les quiero mostrar un ejemplo chévere que también nos va a servir para conectar lo que les explicaba de la personalización del marketing en una de nuestras clases, que es este producto específico que se llama Crea tu propio Converse. Entonces, cuando entro a Converse, a esta parte que se llama Custom Shoes, ¿cierto? Miren, yo aquí básicamente puedo crear un Converse de cero y ponerlo como yo quiera y comprarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque Converse ha entendido muy bien que como tiene un producto, entre paréntesis, bien estandarizado, ¿cierto? Porque si ustedes ven los zapatos Converse, casi que todos se parecen, miren, o sea, aunque tienen sutiles diferencias en términos de diseño, Converse es Converse, o sea, casi que todos se ven igual. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que le dan al usuario? Y es, hágalo de cero y póngalo exactamente como usted lo quiere comprar. Y entonces allí es donde yo a través de este aplicativo web logro o coger por ejemplo un diseño predefinido o partir de cero para ir montando cómo quiero que se vea la suela, cómo quiero que se vea la lengüeta, cómo quiero que se vea un lateral del zapato, el otro lateral, la parte de atrás, los cordones, el color, bueno, todo, y luego comprar. Bueno, ¿qué es importante cuando estamos diseñando experiencias de usuario? Orientarnos hacia lo que se conoce como Customer Experience también, ¿sí? Que es el diseño de la experiencia de no solamente el marketing, sino también de las ventas. Y es donde obviamente cobra relevancia el marketing de experiencias, la hiperpersonalización del marketing, que es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, la venta centrada en el cliente, lo mismo que acabamos de ver en Converse, ¿cierto? O sea, cómo yo le digo al cliente, mire, aquí le entrego herramientas desde una experiencia web para que usted cree el producto como le gusta, y eso es la perfecta explicación de este punto. En donde, ¿cuál es el objetivo? Como les acabo de decir, entregarle herramientas al cliente para hacerle una venta fácil y una venta personalizada. Segundo, comunicación y emociones. ¿Cómo me conecto con sus emociones? Pues dándole todas esas posibilidades. Eso va a emocionar al usuario a tal nivel de que pues va a buscar diferentes formatos, va a hacer diferentes diseños, y eso puede implicar más compras que solo un par de zapatos. Allí me conecto emocionalmente con ese cliente y adicional
genera recomendación. Porque entonces, mire, alguien va a decir, oiga, ¿usted se quiere comprar un Converse a su medida? Pues vaya al sitio web, que ahí pues no lo va a encontrar como lo encuentra en la tienda normalmente, sino que va a ser algo completamente customizado. Eso es el marketing de experiencias en términos digitales. Y ya para cerrar, lo último del marketing, que tal vez no lo alcanzaremos a explicar en detalle, es el marketing de fidelización. Esto sí queda para un siguiente curso, para una siguiente clase. Solamente como abrebocas, el marketing de fidelización de clientes es un concepto cuyo objetivo es lograr a través de estrategias y técnicas de marketing que el consumidor que ya adquirió uno de nuestros productos o de nuestros servicios con anterioridad nos siga comprando, se convierta en un cliente habitual, se convierta en un promotor y nos recomiende. Un poco lo que estábamos hablando en la parte de atrás. Bueno, entonces, no siendo más, pues eso era todo, amigos, como dicen por allí, y pues espero que este curso les haya gustado bastante, que tengan la oportunidad de aplicar estos conocimientos para sus emprendimientos, para sus negocios, ¿cierto? Y que obviamente pues puedan, digamos que, fluir en este tema que se llama marketing digital y transformación digital, que van un poco conectados de la mano. Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco por su tiempo, eso es, y nos vemos en próximas ocasiones.